tenemos los componentes del sistema hidráulico principal o de las bombas principales. En este caso tenemos acá el motor C15, motor diésel, inyección unitaria electrónica. Y a este motor está conectada las bombas hidráulicas principales, la bomba delantera y la bomba posterior. A su vez, estas bombas tienen sus reguladores, que se encuentran por esta parte, en el lado izquierdo, parte inferior, tienen los reguladores de la bomba. Y más a la parte inferior, más afuera, tiene el múltiple solenoide piloto. Ya tiene el múltiple solenoide piloto donde hay 5 electroválvulas, 3 proporcionales, 2 on-off. Tenemos el tubo de succión de aceite hidráulico principal, ya que es el que conecta el tanque de aceite hidráulico, con las bombas delantera y la bomba posterior. Dentro de esta bomba, en la parte media, se encuentra una bomba de carga, es una bomba centrífuga. Ya, ahora vamos a ver en un despiece, lo vamos a ver cómo es que funciona esa bomba, pero es la que se encarga de alimentar a las dos bombas, tanto delantera como posterior. El aceite que es enviado desde la bomba, desde las bombas principales, se va hacia ¿dónde? Hacia el control hidráulico principal. Se va hacia el control hidráulico principal del sistema de control adaptativo, ya que dijimos que tenía 3 cuerpos. La alimentación es por el cuerpo central. Tenemos en la alimentación el cuerpo central, y más o menos a esta altura en el cuerpo tiene 2 sensores. Un sensor para cada bomba, para ver la presión de descarga de estas bombas. Acá tenemos una toma de los componentes en físico. Podemos ver nosotros en este punto que contamos el número 1, viene a ser la bomba posterior. Tenemos el número 2, que es el regulador de la bomba posterior. El número 3 viene a ser el múltiple solenoide piloto. El número 4 es, en este caso, la tubería de succión principal. El número 5 es un tap, es una toma de presión para ver la presión real de esta descarga de esta bomba. Podemos ver el número 6, que es un adaptador, ya es un acople entre la bomba y las mangueras. Ya el número 7 es la manguera de descarga, que se va desde la bomba hacia el control hidráulico principal del sistema de control adaptativo. Este conector o este adaptador también nos permite de tal modo de que podamos tomar la presión, una toma de presión en este punto. Adicional, en su parte superior tiene estas mangueras número 8, ya que son las mangueras de amortiguamiento, que nos permiten amortiguar ciertos picos de presión en el sistema y proteger así la bomba. Acá tenemos una vista lateral izquierda e inferior, y tenemos una vista lateral derecha de lo que son las bombas hidráulicas principales o la bomba hidráulica delantera y posterior. Tenemos número 1, es la bomba posterior, ya, o bomba número 2, y tenemos su regulador. El número 2 viene a ser el regulador de la bomba posterior. Algo que vemos en esta bomba es que tiene un sensor de desplazamiento del plato angulable de la bomba número 1. Este es un sensor de efecto Hall, ya, es un sensor de efecto Hall, y se encarga de enviar información al SM de cuál es la posición en la que se encuentra el plato angulable. En este caso tiene también para la número 1 y también tiene para la bomba número 2. En este punto, en el número 4 podemos ver el regulador de la bomba frontal. Vemos el regulador de la bomba frontal. Asimismo vemos el número 5, que es un tornillo de tope del ángulo mínimo. Este tornillo del tope del ángulo mínimo es el que mantiene, o el que le da el ultimátum al desplazamiento del plato angulable, el desplazamiento mínimo, ¿okay? Este tornillo no debe ser tocado por nosotros los técnicos en campo. Este tornillo ya viene configurado, regulado desde fábrica, y en caso se repare la bomba, de igual modo debería ser regulado en un banco de válvulas, ya, en un banco de bombas hidráulicas. Tenemos el número 6. El número 6 es el puerto de entrada de la bomba. El número 6 es el puerto de entrada de la bomba, la succión. Y también tenemos el tornillo de tope de ángulo mínimo de la bomba posterior. Este era de la bomba delantera y este es de la bomba posterior. Tenemos
el número 7, que es el sensor de desplazamiento de la bomba posterior. Como les dije, al igual que la bomba número 1, también tiene un sensor de posición de desplazamiento del plato. Es el que envía, como les comento, información al ECM para indicar cuánto es el caudal que está enviando esta bomba. Tenemos los puertos de descarga, ya los puertos de descarga hacia el control hidráulico. Estaba conectado un adaptador para poder conectar las mangueras, tanto de descarga como las mangueras de amortiguamiento. Tenemos el número 9, que es la bomba frontal o la bomba delantera. Tenemos el número 10. El número 10 es el puerto de aceite de la caja de drenaje. O sea, de acá prácticamente hay una manguera que conecta a esos filtros, los filtros pequeñitos que vimos en la parte superior. Y también podemos ver que así como tenemos tornillos de tope de ángulo mínimo, también tenemos tornillos de tope de ángulo máximo. Ok, también de igual modo, que nos quede claro, por favor, que no debemos tocar estos tornillos. Ya no debemos tocar estos tornillos, son regulados en fábrica o en un banco de bombas. De igual modo tenemos como la parte delantera, en la bomba delantera, su puerto de aceite hacia la caja de drenaje. También tiene la bomba posterior. El adaptador que mencionaba en este punto también lo vemos acá. Okay, ya vemos el adaptador en este punto. Podemos ver la bomba hidráulica ya, y vemos que el adaptador permite conectar las dos líneas de descarga hacia el control hidráulico. También permite que podamos conectar lo que son las tomas de presión, y además permite que salga una línea, en este caso es la línea 4, ya permite que salga la línea 4 hacia lo que es el cross sensing o el sensado cruzado, lo que es para la regulación o el control de desplazamiento de las bombas. Acá tenemos una imagen en corte de la bomba hidráulica. Vamos a ver que el número 1 es el eje de mando. Tenemos el número 1, que es el eje de mando, el eje de accionamiento, que está conectado al motor. Tenemos el número 2, que es la bomba frontal. Ya hasta este punto es la bomba frontal. Tenemos el número 3, que les mencioné, que era la bomba de carga, que está en medio de estas dos bombas. Es una bomba impeller, ya es una bomba centrífuga impeller, y su función es cargar a estas bombas. Succiona el aceite por este puerto grande y lo descarga por estas líneas, ya por estas líneas lo descarga hacia la succión de las bombas, para la redundancia, hacia la sección de las bombas de pistones. Ya, y por el puerto 5 es donde la bomba de pistones descarga. Prácticamente por este pasaje viene acá y ya descarga su presión. Muy bien, vamos a ver los componentes del grupo de bombeo. Tenemos el barril, ya el barril que contiene los pistones. Tenemos los pistones en sí, el número 10. Son 9 pistones por bomba, Tenemos el plato angulable, tenemos las zapatas y tenemos la placa o el motor, que lo que hace es asegurar el pistón hacia lo que es la zapata y el plato angulable. Tenemos el pistón en sí y tenemos el pasaje 11, que viene a ser un pasaje de succión, y tenemos el número 12, que es un plato puerto, dice. Efectivamente es una placa que tiene los conductos para cada uno de los pistones. Ya tenemos los conductos en este plato, y bueno, como pueden ver, por este punto se produce la succión, el pistón, dependiendo del ángulo, va a realizar su carrera, y por el otro lado va a realizar la descarga, ya. Entonces no hay mucha ciencia, ese es funcionamiento igual como en cualquier otra bomba. Y bueno, podemos ver acá internamente que hay un coupling entre bomba y bomba. Importante, por favor, no olvidar que entre bomba y bomba hay una bomba centrífuga que hace la función de carga. Podemos ver otra vista, y en esta vista ya vemos lo que viene a ser el regulador de la bomba. Vemos el regulador de la bomba. Vemos que tiene un pistón actuador. Aparte de eso, también podemos ver el screw o el tornillo de tope de ángulo máximo. Vemos los puertos de descarga. Vemos los puertos de descarga de la bomba frontal, de la bomba posterior.
También podemos ver el sensor de desplazamiento de la bomba posterior. Ya tenemos la bomba posterior. Y también podemos ver el tornillo tope de ángulo mínimo. Muy bien. Muy aparte de eso, también dejé estos componentes. Podemos ver en este caso un componente que es el servo pistón de ángulo mínimo. Ya tenemos el servo pistón de ángulo mínimo. Importante ver por favor el área que tiene este pistón, el área que tiene este servo pistón. Y en el lado opuesto o al otro lado tenemos el servo pistón del ángulo máximo. También ver el área que tiene, ¿ya? También hay que ver el área que tiene en comparación del otro lado. Y este servo pistón está conectado a lo que es el regulador de la bomba, en lo cual en su parte central, ya a través de una conexión mecánica también esto está conectado. En su parte central tenemos lo que es el control del NFC o del control de flujo negativo. Prácticamente por este lado va a recibir una alimentación de la válvula NFC, y en la parte superior vemos que también está conectado mecánicamente a través de este pivot, a través de esta palanca 24, está conectado. Y por este extremo tenemos un carrete por donde le llega presión, ya presión de la bomba posterior, en este caso porque es la bomba frontal. Y a este otro lado tenemos la alimentación, desde la válvula PRV del Power Shift o del cambio de potencia. Muy bien, entonces si este carrete era el NFC que controlaba el caudal, este carrete viene a ser el carrete de control de potencia, ya el que controla la presión máxima en el sistema. Muy bien, el funcionamiento lo vamos a ver ahora en el esquema. Vamos a ver en el esquema para ubicarnos mejor. Pero antes de eso voy a mencionarles, en este caso, al igual que en cualquier otra bomba hidráulica de Caterpillar, para el angulamiento también necesitamos de ciertas presiones. Por ejemplo, necesitamos de la presión piloto, ya necesitamos que a los reguladores le llegue presión piloto. Necesitamos que le llegue presión de flujo cruzado o cross sensing. Necesitamos la misma presión en sí del equipo, de la misma bomba. Y necesitamos la presión de control de flujo negativo o NFC, y a su vez necesitamos la presión de power shift o cambio de potencia. Entonces, para el angulamiento de estas bombas, para el trabajo que realizan, necesitamos de 5 presiones. Repito nuevamente, necesitamos la presión misma de la bomba, necesitamos la presión piloto, necesitamos la presión de flujo cruzado, necesitamos la presión NFC o control de flujo negativo, y necesitamos la presión del power shift o cambio de potencia. Muy bien, entonces miren, en esta imagen, en esta presentación, en esta diapositiva, podemos observar los reguladores. Tenemos el regulador número 1, que es el regulador de la bomba delantera, y tenemos el regulador número 2, que es el regulador de la bomba posterior. Muy bien, por el lado número 3, tenemos en el punto número 3, tenemos una alimentación del flujo negativo. Ya tenemos alimentación del flujo negativo. Tenemos el número 4, que es la alimentación cruzada, ya, es decir, a este punto le llega la presión desde la bomba frontal. Y tenemos el número 5, que es la presión piloto. Ya tenemos la presión piloto que ingresa e internamente en el cuerpo se va a comparar con la presión de bomba y van a mover una válvula resolver. Hoy habíamos visto una válvula resolver para permitir que una o la otra presión pase hacia el regulador. También tenemos el número 6, ya el número 6 es la presión del power shift. Ya, entonces en este punto, en este regulador, ya vimos que se cumple sus 5 líneas, sus 5 presiones que debe recibir en este caso este regulador. Tenemos el regulador, como dijimos, el número 1 de la parte de la bomba frontal. Tenemos el regulador de la bomba frontal, en el cual el número 7 viene a ser la presión del power shift, ya la presión de power shift. El número 8, de acá sale una conexión y le llega una presión piloto, también le llega una presión piloto. De igual modo internamente se compara con la presión de la bomba.
tenemos el número 9. El número 9 es la presión de flujo cruzado, es la presión que viene desde la bomba posterior, y el número 10 viene a ser la presión NFC o presión de control de flujo negativo. Muy bien, entonces ya vimos que se cumple, la alimentación de los diferentes circuitos, diferentes presiones de control que necesitamos para esta bomba. Les mencioné hace un momento que en el control hidráulico principal había dos sensores, ¿ya? Tenemos dos sensores, tenemos el sensor de presión de descarga de la bomba 1 y tenemos el sensor de presión de descarga de la bomba 2. Estos están ubicados en el cuerpo central del control hidráulico, y pues podemos ver también que por el puerto 3 y por el puerto 4 es por donde le llega la presión de la bomba hasta el control, ¿no? En el puerto 3 la presión de la bomba posterior, y en el puerto 4 la presión de la bomba delantera. Entonces nos preguntaremos, ya yo les he mencionado, ¿no?, que tenemos válvulas solenoides o proporcionales para el NFC, tenemos una para cada bomba. Además tenemos también una PRV para lo que es el Power Shift. Ya, como podemos ver en esta representación, para lo que es el Power Shift tenemos también una válvula solenoide proporcional. Entonces, ¿cómo es que el SM decide cuándo debe o cuándo no energizar estos componentes, estas tres válvulas solenoide? Para que el SM realice ese trabajo, necesita la alimentación de diferentes componentes. Necesita diferentes componentes de entrada que le envíen información. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el primer componente, es el dial de velocidad del motor. ¿Qué es lo que hace este componente? Le envía una información al SM de la máquina a través del CAN Data Link. ¿Ok? Lo envía a través del CAN Data Link una información en la cual le indica cuál es la velocidad deseada por el operador. ¿Ya? Entonces, así como hay una velocidad deseada, también tiene que haber una velocidad real. Tiene que haber una velocidad real. Y para eso se encuentran estos sensores Speed Timing. Muy bien, tenemos dos sensores Speed Timing. Tenemos un sensor primario y un sensor secundario, en el cual el primario está conectado al cigüeñal y el secundario está conectado al árbol de levas. Estos sensores son los que se encargan de indicarle a través del SM del motor, a través de la conexión del CAN 2 J1939, el Data Link, al SM de la máquina, cuál es la velocidad real a la que se encuentra trabajando el equipo. Muy bien, todavía le faltan más componentes de entrada, y podemos ver en este caso que son los sensores de presión de descarga de la bomba. Entonces, estos sensores que se encuentran ubicados en el control hidráulico del sistema adaptativo, en la parte central, van a enviar información al SM y le van a indicar a qué presión está trabajando esas bombas hidráulicas, tanto la delantera como la posterior. Ya, también todavía le falta una entrada, que son los sensores de desplazamiento de las bombas, los que vimos en la imagen, el corte en los costados. Estos sensores de desplazamiento de efecto Hall son los que se encargan de informar al SM de la máquina en qué posición se encuentra el plato angulable, para así controlar el caudal. Entonces, gracias a estos sensores sabemos cuál es el caudal que está enviando en este momento estas bombas. ¿Ya? Y muy aparte todavía nos falta una señal, que es la señal que sale desde los joysticks o de los pedales o palancas de traslación. ¿Ya? Entonces, cuando el SM tiene todas esas señales, decide si debe energizar o debe desenergizar estas válvulas solenoides. Estas válvulas solenoides, en este caso de la Power Shift, o de igual modo también para lo que es el NFC, tanto de la bomba 1 como de la bomba 2.